Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos hoy nuevamente a este hermoso espacio en el cual Dios nos da la oportunidad de llegar a donde ustedes. Los que nos vienen acompañando de unos domingos atrás, un abrazo muy especial desde aquí, desde Toluca, Estado de México, y aquellos que nos sintonizan por primera vez, bienvenidos a este su canal FEC, Familias en Cristo. Vamos a estar viendo en esta mañana un tema muy interesante que tiene que ver con los objetivos en la vida. Lo he titulado Los objetivos determinan tu pensamiento y tu pensamiento acciones. Y quiero retomar un poco la enseñanza del domingo pasado acerca de la vida de un hombre que en lo personal me ha impactado muchísimo, que se llama Pablo. Antes del encuentro que él tuvo con Jesús, Pablo se llamaba Saulo. Y Saulo era una persona que lo que quizás me impacta, un hombre muy determinado en su objetivo de vida. Un objetivo que inicialmente era equivocado, porque el objetivo que él tenía en mente, quizás por educación, por la parte religiosa en donde vivía, era acabar con los cristianos. Hasta que llegó un momento en que tuvo un encuentro con Dios, así como muchos de ustedes y como muchos de nosotros. Hemos tenido ese encuentro con Jesús y quizás los objetivos en nuestra vida han tenido que operarse en un cambio, porque los objetivos eran contrarios a lo que Dios quería y tenía establecido para nosotros, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de este hermoso tema. Entonces, al tener ese encuentro Saulo con Dios, Saulo le hace una pregunta y le dice, primero, ¿quién eres, Señor? Y luego Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que quisiera que en esta mañana y en este espacio pudiéramos entender cada uno de nosotros. En la vida todos tenemos luchas, todos tenemos momentos de dificultad, momentos de gran alegría y gozo. Pero las grandes luchas que tenemos los seres humanos se ganan y se pierden en la manera como pensamos. Y la manera como pensamos tiene mucho que ver en cómo determinamos nuestros objetivos. Y yo quiero que en esta mañana y en este tiempo usted se tome un espacio para usted se pueda sentar, pueda tomar nota, porque es importante que cada uno logremos determinar, si de pronto no lo tenemos, los objetivos que nos queremos trazar o que nos hemos trazado a lo largo de nuestra vida en las diferentes áreas que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces esos objetivos pueden estar de la mano con Dios, pero muchas veces esos objetivos son equivocados. Yo quiero que pienses en esta mañana a través del tema, ¿qué objetivo tienes tú con respecto al matrimonio, con respecto a los hijos, con respecto quizás si asistes a una iglesia cristiana, con respecto a los negocios, con respecto a tus relaciones personales? Porque dependiendo de esos objetivos vas a formularte pensamientos y esos pensamientos se van a convertir en acciones. Y vamos a ver qué es lo más interesante y cómo Dios nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, lo voy a leer en la versión NTV, la nueva traducción viviente. Dice así la palabra de Dios: no imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, perfecta y agradable. Qué versículo tan maravilloso, para empezarnos a dar unas pautas de cómo podemos ir cambiando nuestra manera de pensar. Aquí comienza el versículo diciendo, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Y somos muy dados los seres humanos a imitar. Y la verdad, hijos de Dios, es que Dios nos hizo originales. Y la idea no es partir de este mundo siendo copias, sino que esa originalidad que Dios nos dio se pueda mantener.
La pregunta que nos debemos formular en esta mañana es, ¿qué conductas del mundo estoy imitando por mi manera quizás de los objetivos que me he trazado consciente o inconscientemente? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar el matrimonio. Muchas personas, la idea que tienen del matrimonio, uno pregunta por qué quieres casarte, le dicen es que no quiero estar solo. Eso no es un objetivo correcto para el matrimonio. Cuando los objetivos parten de uno mismo, los objetivos tienden a ser equivocados en la vida. Pero cuando mis objetivos parten de Dios, tiene que ver con su voluntad para mi vida, que es excelente y perfecta, y producirá obviamente realización. Entonces de pronto ese objetivo debe cambiar un poco en nuestra vida, para que nuestro pensamiento sea mejor. Y un objetivo quizás del matrimonio pueda ser, quiero complementar la vida de alguien y que ese ser también me complemente. Y así en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son tus objetivos en las relaciones interpersonales? Si vamos a la palabra de Dios, dice, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Muchas veces consciente, como les dije, o inconscientemente, muchas veces las personas basan sus relaciones interpersonales en querer sacar provecho. No, yo a esta amistad saco provecho, yo en este negocio quiero verme más favorecido. Y realmente esas son las conductas de muchas personas en el mundo. Pero Dios te invita en esta mañana que no tomes esas conductas. Esas conductas, ¿por qué se dan en nuestra vida? Porque las traemos, porque ya vienen con nosotros y porque muchas veces las adquirimos. Entonces, si no podemos adquirir esas conductas, pues tenemos que adquirir otras. Y así lo dice el versículo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. ¡Qué maravilloso! Dios sí puede transformar nuestras vidas por medio del Espíritu Santo para ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, claro, ya cuando me voy a relacionar con los demás, llámalo liderazgo, llámalo padre, hijo, esposos, amigos, y en los negocios, ya mi manera de cambiar va a ser ajustada por el Espíritu Santo para lograr el efecto que Él quiere en mi vida y en nuestro entorno, en la vida de los demás. Y por eso, el único que nos puede ayudar en nuestra manera de cambiar es el Espíritu Santo. Quizás muchos me dirán, pero no es fácil. Yo no les estoy diciendo que es fácil, es difícil y es complejo. Y por eso, nuestros pensamientos, que muchas veces son los que nos gobiernan, no es lo externo, sino nuestros pensamientos, deben ser cambiados por el Espíritu Santo. Miren qué maravilloso, como dice, dejen que Él les transforme su manera de pensar. En Hechos capítulo 5, versículo 6, para comprender un poco más esto, vimos un ejemplo de dos hombres que vendieron una heredad, Zafira y su esposo. Y resulta que la vendieron con una manera de pensar, con un pensamiento equivocado. Y ese pensamiento fue quizás experimentar envidia porque vieron que otros en ese momento hicieron lo mismo. Entonces tal vez en el corazón de esta pareja, Zafira y su esposo, de pronto había envidia o quién sabe qué sentimiento equivocado y contrario a Dios. Entonces ellos vendieron su heredad y fueron a colocar una suma a los pies de los discípulos. Pero tremenda la palabra de Dios, porque en Hechos capítulo 5, versículo 6, les dice, Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Para qué le mentiste al Espíritu Santo? Y la verdad, hijos de Dios, es que hay algo que solo Dios nos puede ayudar en este tiempo y siempre, y es a cambiar esas mentiras de engaño que hemos tenido. Ellos quizás lo vendieron con la mejor intención, y como le dijo el apóstol, lo hubieran vendido y se hubieran quedado con todo. Pero definitivamente nosotros en la vida muchas veces hacemos las cosas que aparentemente parecen bien,
pero sí muchas veces conocemos las intenciones con las que hacemos las cosas. Y eso dice la palabra de Dios. Dios quiere a ustedes y a mí, por supuesto a cada uno de nosotros, ayudarnos a que nuestras intenciones estén en sintonía con las intenciones de Él. Entonces, qué hermoso, porque es comprender que tenemos la manera y las herramientas dadas por Dios para cambiar, para que Él nos ayude a operar un cambio en nuestra manera de pensar. Y vamos a ver tres claves que nos pueden ayudar a cada día mejorar nuestra manera de pensar. Vamos a ver que la primera clave de ella es saber alimentar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser alimentada, y nuestra mente tiene que ser alimentada de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Para ustedes y para mí, la palabra de Dios. No es una religión, es la palabra de Él. Es un manual de instrucciones, es el manual de la vida que me va a enseñar precisamente a quitar de mi manera de pensar esos pensamientos y esas ideas que muchas veces no agradan a Dios y que me producen gran tristeza. Entonces, primero, alimentar nuestra mente con la verdad, con la palabra de Dios. Y vamos a ver qué dice el Salmo 119, 147. Dice así: me levanto temprano antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Miren qué hermoso. Me levanto temprano antes de que salga el sol, esto lo decía David. Y clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. El levantarse temprano, antes de que salga el sol, y clamar en buscar ayuda, es la oración. Para David y hoy para ustedes y para mí. El levantarnos, el ayudar a que nuestra mente sea alimentada por Él, es poderle nosotros, nuestros primeros pensamientos, dedicárselos a Él. Y en segundo lugar dice: y busco ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Pongo mi esperanza en tus palabras. Y esto tiene que ver mucho, porque en momentos de crisis nosotros alimentamos nuestra mente. Y básicamente son dos cosas las que se alimentan: la fe o el temor. Y en lo personal prefiero alimentar mi mente con la fe en un momento de crisis que alimentarla con el temor. ¿Qué hago en esos momentos? Oro y empiezo a repetirme las promesas que Dios ha hecho a mi vida. Y es de la única manera que esos pensamientos de temor, que a todos pues nos tocan la puerta, pero que hay personas que quizás los dejan entrar con más facilidad que otras, le podamos decir: hasta aquí, hasta aquí. Te autorizo que toques a la puerta de mi corazón, pero no que entres. Y qué hermoso, porque Dios, a través de su palabra, como lo decía aquí David, pongo mi esperanza en tus palabras. Hijos de Dios, es algo extraordinario aprender a pensar de manera correcta. Les voy a colocar un ejemplo. Muchas personas llegan por primera vez, por decirlo de alguna manera, a una iglesia a conocer de Dios. Quizá le pasó a usted, a mí también me pasó hace muchísimos años, y uno llega, pero uno es más pendiente de las personas que van, de todo lo que está aconteciendo alrededor. Eso que uno ve, pues hace que uno piense cosas incorrectas o correctas. Quizás uno llega a una iglesia siendo muy crítico, juzgando, a ver, si alaba a Dios, cómo se para, si da, si no da. Y ese es el pensamiento que uno trae. Pero en la medida que uno va creciendo en el caminar con Dios, esos pensamientos van siendo cambiados por el Espíritu Santo. Y uno ya va no en función de las personas, sino que el amor de Dios empieza a crecer en la vida de uno. Uno empieza a manifestar ese amor y ya uno no busca quizás que lo amen, sino uno poder amar y servir. Lo triste es que muchas personas llevan caminando con Dios
10 años, 15 años, 20, y de pronto todavía están pensando y tienen un objetivo equivocado a donde asisten. De pronto están esperando casi siempre, no, es que ya el líder ni me presta atención, la líder ya no me escucha, ya no me llama, ya no me manda mensajes, ya la persona, mi amigo, ya ni me saluda. Y si se dan cuenta, todas estas frases que yo estoy repitiendo, que muchas veces pueden estar en nuestro corazón, parten de nosotros mismos. Eso es tener objetivos equivocados. Saulo, volviendo al ejemplo de Saulo y de Pablo, fue tan determinado en su vida con Dios que a él no le importaba y no le importó dar su vida aún por Jesucristo. Hoy yo les invito que alimentemos más nuestra mente con la palabra de Dios, porque la palabra de Él es perfecta. La palabra de Él es lo que nosotros necesitamos y lo que nos ayuda a enmarcar esos objetivos en la vida de manera correcta. Recuerden lo que decía Romanos 12:2, que Él nos transforma para que podamos ver que la voluntad de Él es agradable, buena y perfecta. Entonces, qué hermoso, porque es lo primero que tenemos que hacer. Recordemos lo que decía Josué 1, capítulo 1, versículo 9, que debemos meditar en su palabra de día y de noche. Y meditar más que pensar es lograr decir, bueno, esta es mi realidad, tengo temor, me cuesta perdonar a alguien, me cuesta amar, me cuesta servir. Esas son nuestras realidades. Pero en este aspecto hay 3 tipos de personas. Primero, quien no se dan cuenta, aquellas áreas que necesitan ser transformadas por Dios. Lo segundo grupo de personas es aquellas que sí se dan cuenta y que quizás muchas veces le dicen a uno o uno mismo platica o escucha, que están en sus luchas y dicen, no, es que no puedo perdonar, no, es que me queda muy difícil amar, no, es que no quiero servir, que ya tienen identificado áreas de su vida en las cuales necesitamos ser transformados por Dios, pero no toman la decisión. Tienen la idea, pero no accionan. Y recuerden que una idea sin acción, por más bonita que sea o por más complicada que sea, obviamente para bien no va a pasar nada. Yo le invito, porque el Espíritu Santo es el poder dado por Dios para transformar nuestra vida y tomar acción. Y hay un tercer grupo de gente maravillosa, como lo vemos en la vida de Pablo, que sí tuvo una idea, la cual era la idea de Dios y era hacer la voluntad de Dios, y por eso fue un hombre transformado. Hijo de Dios, yo le invito que usted no siga alimentando su mente con pensamientos de usted mismo. La vida no se trata de usted o de mí, si nos gusta o no, nuestro vecino, si nos gusta o no cómo nos miraron, qué nos dijeron. En eso no consiste la vida, porque quiero decirte algo que quizás te va a sonar un poco fuerte, pero es la verdad. La vida no gira en torno a nosotros mismos. Y la verdad es que eso siempre lo vamos a tener a nuestro alrededor. Personas que te quieren, personas que te apoyan, personas que te admiran. Jesús las tuvo, Pablo las tuvo, pero también a lo largo de tu vida vas a tener grandes opositores, grandes críticos, personas que no van a estar de acuerdo contigo. Y ahí es donde se ve definitivamente cuando una vida es llena de fe. Una mente bien alimentada, hijos de Dios, una mente que sabe pensar en grande, que sabe pensar las cosas en el Espíritu, es una mente que no tiene tiempo para el chisme, para la crítica. Es tan hermoso ver que las familias más sólidas, no tan solo en este tiempo, sino siempre, son aquellas que se han puesto objetivos todos como familia, pero no cada uno objetivos particulares, sino objetivos que glorifiquen a Dios y que hagan que esas familias sean firmes y sólidas. Familias que cuando se reúnen tienen como norma no hablar de nadie que no esté. O como decía Benjamin Franklin en una frase que me llamó mucho la atención esta semana o semanas atrás, que decía, si vamos a hablar de alguien que no esté, que sea para resaltar las cosas buenas. ¿Serías capaz de eso? Porque eso es un objetivo en la vida que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que cuando alguien no esté y hablemos con otra persona, siempre
resaltar las cosas buenas que tiene, porque siempre los seres humanos tenemos cosas que resaltar. Eso es saber alimentar la mente. Y Pablo se dio cuenta de esa verdad y de muchas, que él tenía su objetivo de la vida equivocado, y por eso el Espíritu Santo lo transformó a llevar en su vida el objetivo correcto. Entonces el primer lugar y el desafío para hoy es: alimenta tu mente con las promesas de Dios, alimenta tu mente con la verdad, porque su palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y una de las verdades que quiero decirles es que no siga pensando su vida en torno de usted, ni tampoco en torno de los demás, porque quizás muchas personas me puedan decir que también es un objetivo equivocado. Ay no, yo quiero agradar a mi esposo, quiero agradar a mi esposa, quiero agradar a un liderazgo, quiero agradar a un jefe. Dios no nos manda a agradar a otros. Dios nos ordena con amor en su palabra agradarlo a Él. Cuando tú y yo lo agradamos a Él, de verdad que Él da una gracia especial para también agradar a otros. Eso es como lo derecho que debemos pensar. Pero muchas veces nos esforzamos, trabajamos más, tratamos de honrar humanamente a nuestros padres, a nuestro entorno. Ay, quiero agradar. Es más, cuando cometemos ciertos errores, sufrimos más que otros en el mundo se entere de los errores que cometemos que Dios. Cuando agradamos a Dios, de verdad nuestra vida, cada día, sea que cometamos aciertos, será para su gloria, y desaciertos, para que nos ayude a crecer y a madurar en Él. Entonces lo primero, porque vamos a ver 3 puntos, el primero de ellos para ayudar a cambiar nuestra manera de pensar es: alimenta tu mente con la verdad. Vamos al segundo aspecto, al segundo punto, y es: libera tu pensamiento de cosas que te esclavizan. Hijo de Dios, libera el pensamiento de cosas que nos esclavizan. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 16 y 17. Dice así: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente ahora que lo conocemos? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua manera de pensar o la antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Qué cierto este versículo. Lo segundo, deja que tu mente sea libre y dale libertad a tu mente de pensamientos que te esclavizan. Así lo dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido tomar el papel de Dios, ser críticos y juzgamos a otros, condenamos a otros? Precisamente ¿por qué? Porque traemos cosas de la antigua naturaleza. Muchas veces áreas de nuestra vida que están en esclavitud es porque traemos cosas que no hemos querido soltar. No es que Dios no haya sanado, porque Dios quiere sanarte, Dios quiere hacerte libre, y realmente ese proceso sucedió en la cruz hace más de 2000 años. Pero Él quiere que tú y yo tomemos una decisión y que le digamos: sí quiero, renuncio, libero, vuelvo a lo mismo. Quizás tienes ideas muy buenas en cualquier área de tu vida, pero cuando esas ideas no le pones una acción, no va a pasar nada. Pasa igual de pronto con nuestra economía. Muchas veces quizás hemos dicho: quiero ahorrar, pero realmente no es que no tengamos para ahorrar, sino que no hacemos las acciones correctas para ir mostrando esa voluntad para hacer lo que la idea pues está en nuestro pensamiento. Entonces aquí yo les invito, hijos de Dios, dejemos de evaluar a otros desde nuestro aspecto de vista, desde nuestros pensamientos, porque muchos de ellos son distorsionados, no tienen que ver nada con la verdad. La gente de pensamiento, póngase quizás
a reflexionar sobre esto. Aquellos que han logrado éxito, aquellas personas que se mantienen tan ocupadas con base en el objetivo que Dios quiere para sus vidas, no les queda tiempo de estar ni criticando, ni el chisme, ni esas cosas, porque Dios nos ha llamado a ser personas que podamos viajar en la vida en primera clase. Viajar en primera clase en los aviones es un poco costoso, pero cuando yo les digo viajar en primera clase es con ese pensamiento de que no puedo seguir restándole tiempo a mis pensamientos, de que no puedo seguir quitándole esa oportunidad a Dios de pensar lo correcto por estar en mi mente teniendo tiempo en pensamientos que no le agradan y no le glorifican. Aquí hablando un poco de como dice el versículo, qué tan diferente que lo conocemos ahora. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Con todo esto de la pandemia y todo lo demás, mi padre está a punto de cumplir 80 años y mi madre tiene 73. Y para mí de verdad que ella ha sido un gran ejemplo. Ellos también le sirven al Señor, dirigen un ministerio. Y para mi mamá la edad que tiene no ha sido un obstáculo la parte tecnológica. Ella igual se ha metido a las plataformas a ver tutoriales, porque no por ella, porque ella sabe que quizás de pronto muchos dirán, no, es que ya yo no tengo edad para esto, pero ella se ha esforzado y ha cambiado su manera de pensar. Y la verdad que para mí en este tiempo, ya llevan en Colombia 5 meses de que casi no ha podido salir, pero su vida ha sido muy enriquecida por Dios, igual que la vida de mi padre, pero lo que les ha ayudado es la manera de pensar correctamente. Ella le ha sacado provecho a toda esta situación y cosas que no sabía. Hace poco me dijo que estaba descargando también un programa para aprender a editar videos. Yo digo, wow, así hay muchas personas, como hace poco que circuló por las redes un caso que yo ya había escuchado, de una mujer que entró a la Universidad de Antioquia en Medellín. Y esta mujer tenía 87 años cuando empezó la carrera o cuando la finalizó, no recuerdo bien, pero ya era una mujer muy grande. Qué hermoso, porque el día de su graduación la acompañaron más de 2000 estudiantes. Pero ¿qué ayudó a esta mujer a lograr ese objetivo? Que aunque partía de ella, tenía mucho que ver con Dios. Porque cuando los objetivos son de la mano de Dios, Dios nos da la ayuda del Espíritu Santo para lograrlos. Para ella no fue obstáculo la edad, 87 años, y todos con los que estudiaban eran jóvenes. 87 años en los cuales ella no desperdició ni un minuto ni un segundo, porque sabía que quizás para Dios, a través del Espíritu Santo en su vida, nada era imposible. Entonces, hijos de Dios, recuérdelo muy bien. Otra cosa que nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar es liberar nuestra mente de pensamientos que nos esclavizan. Muchos están esclavizados por el temor. No voy a progresar, no puedo, esto me quedó muy difícil. Es que definitivamente estoy muy enredada porque tengo sentimientos contrarios hacia alguien en mi familia. Yo le invito a que libérese. Todas esas personas seguirán su camino y cada uno de los que están enredados en algún sentimiento estará ahí, muchas veces postrado, no en una cama, sino postrado frente a los sueños que tiene Dios para que realices. Entonces, no creas que todo lo que piensas es cierto. No lo creas, eso es una mentira del enemigo. Muchas veces uno ha dicho o ha escuchado, no es que nadie me ama, es que Dios no me ama, su palabra dice que sí. No es que a nadie le importo, su palabra dice que sí. Es que nadie me valora. Todos esos son pensamientos que no son ciertos y al creerlos van a provocar un sentimiento en nuestra vida y obviamente acciones incorrectas. Libera tu mente de culpa, libera tu mente de aquellos pensamientos que te esclavizan.
Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 3, 5. 2 Corintios 10, 3, 5, para después tocar el último punto que nos hace falta. Dice que, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren qué hermoso. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza es una mentira que a lo largo de la vida te has creído. ¿Qué es una fortaleza? Una actitud. Cuando no perdonas, cuando no amas como Dios quiere que ames, cuando no has podido menguar en algún área de tu vida para que Él crezca, cuando te queda difícil servir, dar. Todas esas son fortalezas. Y detrás de cada pecado hay una gran mentira y una fortaleza que se ha levantado en nuestra vida. Entonces, ¿cómo dice Dios que las podemos derribar aquí? Por medio del Espíritu Santo. Libera tu mente, recuérdalo, ese segundo punto, libera tu mente de aquellas cosas que te esclavizan. Y tercero, e importante también como los otros dos, enfoca y enfócate a las cosas correctas. Enfoca, dale un enfoque correcto a tu manera de pensar. ¿Qué objetivo tienes? Vuelvo a lo mismo con lo que inicié. Y si volvemos a tocar la vida de Pablo, en los momentos de dificultad, cuando los discípulos le fallaron, cuando estuvo en la cárcel, cuando pasó tantas circunstancias, el enfoque y el objetivo de la vida de Pablo no lo tenía en él mismo, sino en Dios. Por eso no dejaba ni que su paz, ni las circunstancias externas, ni la mala cara de otros, ni las amenazas de otros afectaran su vida. ¿Por qué? Porque tenía muy claro el objetivo al cual Dios lo había llamado. Vamos a ver qué dice Filipenses 3, del 13 al 14. Filipenses 3, del 13 al 14 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Miren qué espectacular. Dice Pablo, pero me concentro únicamente en esto. A Dios no le gustan las mentes divididas, que por este lado pienses una cosa y por este, que no claudiques en tu manera de pensar, que seas de un solo pensamiento, de un solo sentir, y eso no es fácil. ¿En qué pensaba Pablo? Olvidando el pasado, y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Miren qué hermoso. Él tenía su objetivo muy claro y su objetivo lo llevaba a pensar lo correcto y a tener las acciones correctas, olvidando el pasado y fijando su mirada en lo que tenía por delante. Entonces, recuérdelo muy bien, alimentar tu mente de la verdad, sacar las cosas de tu mente que te están esclavizando. Y tercero, enfócate, pero quita tu enfoque de ti mismo. Es lo más maravilloso que uno puede hacer. Enfócate en Dios, en su palabra y sus promesas, porque Él lo dice, que la voluntad de Él, mientras estemos nosotros aquí en la tierra, para nosotros es buena, perfecta y agradable. Yo les invito a que hagamos una oración. Allí donde estás, le podamos decir precisamente al Espíritu Santo: Señor, hoy me presento delante de ti. Hoy quiero pedirte a ti, Dios Todopoderoso, que tomes mi vida. Muchas veces he tenido conceptos equivocados de ti. Yo creo que todos nosotros, oh Dios, hemos tenido que batallar con nuestra manera de pensar. Con respecto a la manera de pensar, con respecto a ti, a otros. Dile: Dios, hoy me presento delante de ti
para que todos los días, como decía David, me levanto muy temprano, para que escuches mi clamor y para alimentar mi pensamiento de tu verdad. Dígale, todos los días quiero ser un hombre o una mujer esforzada y valiente para pensar lo correcto de mí mismo, lo correcto de los demás. Dile ahora a Dios, permíteme esta semana plasmar en un papel mis objetivos. ¿Qué objetivo tienes tú en el matrimonio con relación a tus hijos? En una gran etapa de la vida, como es el ser soltero, soltera. Dale gracias a Dios por la etapa en que te encuentres hoy, porque de la mano con Él es la mejor etapa. Dile cuál es mi objetivo en mi relación con otros, qué pienso cuando me relaciono con otros, o mis conflictos me han hecho quizás muchas veces decir, yo prefiero estar sola, no relacionarme con nadie o solo, así me evito problemas. Ese no es el pensamiento de Jesús. Si tú quieres ser un hombre, una mujer libre y poder servir y vivir una vida de excelencia de primera clase, deja que tu mente sea liberada por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, para que te enfoques. Dile, Dios, ayuda a enfocar mi pensamiento de manera correcta, como lo hizo Pablo, olvidando mi pasado, porque ni tú lo recuerdas, ya está en el profundo del mar. Quiero que cada día me enseñes a que lo valioso es el hoy y mi futuro. Dígale, ya no quiero seguir agradando a todo el mundo, porque eso es imposible, oh Dios. Quiero agradarte a ti, oh Señor, y asimismo tú traerás grandes bendiciones a mi vida. Dile, Dios, quizás ya tengo identificado las áreas